bautízame con el poder del Espíritu Santo. De Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6. Una de las cosas que necesitamos como cristianos, hermanos, y es de vital importancia, es el bautismo del Espíritu Santo. Y es el deber de cada cristiano que no habla en lenguas, es el deber de cada uno de ellos de buscar el bautismo y la expresión del Espíritu Santo en su vida a través de hablar en lenguas, como dice la Escritura, lenguas celestiales, de la que nos habla la palabra de Dios en 1 de Corintios 13, y es de vital importancia que cada cristiano, hermanos, tenga un clamor delante de Dios. El clamor de decirle a Dios, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos, capítulo 19, una historia poderosa para este mensaje. Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 6, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, vamos a hablar primeramente acerca del Espíritu Santo en esta mañana, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, escucha, Él dijo unas palabras muy reales para cada uno de nosotros si somos honestos. Él dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, habló de nuestra debilidad como seres humanos. Y cuando una persona es débil, hermanos, esa persona necesita ayuda. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Y le tengo una noticia en esta mañana. Todos nosotros somos débiles, dijo el Señor Jesucristo. Usted y yo, mis queridos hermanos, estamos en la carne. No debemos militar en la carne, es decir, no debemos andar ni hacer las cosas en la carne. La Biblia nos llama a andar en el Espíritu. Míralo conmigo en Gálatas, capítulo 5, por favor. Versículo 16 nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Gálatas 5, 16 dice de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra traducción dice, les aconsejo que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. ¿Pero qué está diciendo, pastor, en esta mañana? ¿El Espíritu Santo nos habla? Claro que sí. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra de Dios, le habla a una persona cuando ésta hace algo malo, cuando peca y lo hace sentir su pecado y su error, lo convicciona de pecado. Y también el Espíritu Santo tiene voz, hermanos, también el Espíritu Santo nos habla. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Segunda de Pedro, capítulo 1, mira lo que dice aquí, el versículo 21 en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice estas poderosas palabras, la palabra del Señor, dice así. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nos habla por la palabra, nos dice este texto. Vamos a ver otro texto en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Mira lo que nos dice la Escritura en la palabra del Señor. Juan 16, 7 y 8. Dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Nos convicciona de pecado. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Y vamos a ver más atrás en Juan 14, 26, solo 2 capítulos atrás de donde estábamos, dice estas palabras. Juan 14, 26, dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo nos habla, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo no es tan solamente una fuerza activa de Dios como nos quieren hacer creer algunas personas. El Espíritu Santo, hermanos, tiene voz. ¿Cuántos pueden decir amén? Aquí está una historia en la Biblia acerca de esto. Felipe el evangelista, dice la palabra de Dios. Este hombre está predicando a Cristo, está evangelizando, y dice la Biblia que el Espíritu Santo le habló con voz audible y le dijo: acércate a ese carruaje que está allí, acércate a él. Y dice la Biblia que cuando él se acercó, miró a un hombre etíope que estaba leyendo una parte de la escritura en el libro de Isaías, hermanos. La palabra de Dios nos dice que cuando él escuchó esto, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el hombre dijo: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Así es que Felipe se subió con él, le explicó las escrituras, lo que estaba leyendo, y dice la Biblia que dijo estas palabras: ¿quién me impide que sea bautizado? Y dijo Felipe: nadie. Si crees, puedes bautizarte. Había un charquito de agua, se pararon, se bajaron, lo bautizó, y dice la Biblia que en ese momento, cuando Felipe bautizó al etíope, desapareció. Imagínate esto, hermanos. El etíope estaba con él, fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y cuando salió, Felipe ya no estaba ahí. Desapareció, dice la palabra de Dios. Esto es algo poderoso, hermanos. El Espíritu Santo le habló a Felipe. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos estas palabras: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no podré enviarles al Espíritu Santo, al Consolador. Pero si me voy, dijo Jesús, se los enviaré. Y dijo: Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y todos nosotros tenemos necesidad, hermanos, del Espíritu Santo. Y esto me lleva a mi segundo punto: la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. En nuestro texto vemos a Pablo encontrando a unos discípulos y les pregunta: oigan, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dijeron: ¿qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Ni siquiera he escuchado que hay Espíritu Santo, no sé lo que me hablas. Y entonces Pablo les dice: ¿en qué fueron bautizados? Dicen: el bautismo de Juan, bautismo de arrepentimiento. Dijo: Juan bautizó de esta manera, para arrepentimiento, para que creyeran en que venía después de él, esto es en Jesús. Y les explicó, escucha, y cuando les explica, dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en ese momento ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar, hermanos. Y no que no tuvieran al Espíritu Santo, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no pueden estar divididos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que los tres son uno. Amén, pero sí que les faltaba el bautismo del Espíritu Santo, les faltaba el fuego, les faltaba el poder y la manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Fue el Señor Jesucristo el que antes de su ascensión al cielo, amén, y antes de que el Espíritu Santo bautizara a los 120 el día de Pentecostés, Él dijo estas palabras a sus discípulos en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Mira lo que les dijo el Señor Jesucristo y lo que hizo aquí. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice estas palabras, la palabra del Señor. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo.
Lo que esto quiere decir, hermanos, es que el Espíritu Santo ya estaba en ellos conviccionándolos de pecado. Ya estaba en ellos guiándolos, recordándoles la palabra del Señor Jesucristo. Amén, pero aún no habían sido bautizados, llenos del fuego y llenos de poder de lo alto. Juan el Bautista dijo: yo los bautizo en agua para perdón de sus pecados, pero viene otro tras mí, el que es más poderoso que yo. Él los bautizará en fuego del Espíritu Santo. Y escucha esto, hermanos. Necesitamos ese bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ese poder de lo alto, ese poder sobrenatural que viene del cielo, el poder del Espíritu Santo. Aquí está Cornelio, hermanos. La compañía italiana, dice la palabra de Dios. Esta historia está en Hechos capítulo 10. La Biblia nos habla de este hombre que era un hombre de oración. Era un hombre que era dadivoso en sus ofrendas. Amén. Viene Pedro, le predica a Cristo. Él creyó, dice la Biblia, se arrepiente de sus pecados y recibe el Espíritu Santo, el fuego y el poder. Y empieza a hablar en lenguas y empieza a profetizar. Los 120, escucha, reunidos en el día de Pentecostés, ellos están orando por la promesa, amén, del Padre, dada a ellos a través de Jesús, el Espíritu Santo, la promesa. Dice la Biblia que mientras están oyendo, amén, viene un fuerte viento asoplando a sus vidas. En ese momento, dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados. Lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas y empezaron a hablar todos en lenguas, dice la palabra de Dios, amén, llenos del Espíritu Santo, hermanos. Fue el Señor Jesucristo el que les habló a sus discípulos y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder de lo alto. En otras palabras, van a necesitar el Espíritu Santo y el fuego para hacer mi voluntad y para llevar adelante mi obra, les está diciendo el Señor. Mira conmigo Romanos capítulo 8, versículo 26 en esta mañana. La poderosa palabra de nuestro Dios. Romanos 8, 26. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, algo que no podemos deducir, no podemos entender nosotros, pero el Espíritu está intercediendo en oración por nosotros delante de Dios, y nuestro Dios sí entiende los gemidos indecibles, las lenguas o la lengua del Espíritu Santo. Vamos a ver otro, Hechos, capítulo 9, versículo 31. En esta mañana, la palabra de Dios dice de esta manera, escucha esto. Romanos capítulo 9, por favor, versículo 31. Dice así: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Escucha esto en esta mañana. Discúlpame, es Hechos 9:31, ya me equivoqué aquí, perdón. Hechos 9:31 dice estas palabras, léalo conmigo esta mañana. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 3, versículo 11, dice estas palabras en esta mañana, la palabra de Dios. Me estoy resistiendo, pero se me hace que ya voy a comprar lentes. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11 en esta mañana. Dice estas palabras. Gloria al Señor. Mateo 3, 11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mis queridos hermanos, necesitamos ese poder. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana?
Esto es una necesidad. Debemos buscar el bautismo del Espíritu Santo. Recuerda las palabras del Señor que dijo: el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Queremos hacer lo correcto, pero la carne nos gana. Queremos hacer lo bueno, pero hay veces la carne nos arrastra a hacer lo malo. Es lo que dice el Señor Jesús. Por eso necesitamos ayuda, porque somos débiles. Jesús, escucha, Jesús mismo necesitó, amén, escucha, y nos puso el ejemplo acerca del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. ¿Cuántos se acuerdan de esto en esta mañana? Los discípulos, hermanos, necesitaron este bautismo del Espíritu Santo. Fueron llenos de ese poder en el día de Pentecostés. El apóstol Pablo necesitó el bautismo. Ananías fue a orar por él y le dijo estas palabras: Dios me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Los creyentes en Samaria lo necesitaron, hermanos. Pedro y Juan oyeron que se estaban salvando y fueron a orar por ellos para que fueran bautizados por el Espíritu Santo, el poder y el fuego. Y déjame decirle estas palabras: usted y yo, hermanos, somos débiles, dice la Biblia. Y si la vamos a hacer, si vamos a poder ser buenos cristianos, si vamos a poder ser buenos siervos o siervas de Dios en su caso, vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Y esto me lleva a cerrar mi mensaje y quiero hablar acerca del poder del Espíritu Santo. Volvamos a nuestra historia por un momento. Aquí está Pablo, hermanos, haciéndoles esta pregunta a estas personas. Se los encuentra, imagínate la historia, va tal vez caminando Pablo y tal vez se los encuentra, les dice: oigan, traigo un mensaje para ustedes, voy a hablarles de la salvación de Cristo. Y ellos dicen: nosotros ya creemos en él, nos predicó Juan el Bautista. Y entonces dice Pablo: ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dicen: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Dice Pablo, muy bien, perfecto, eso está bien. Juan bautizó en agua para arrepentimiento, diciendo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Está muy bien. Ustedes ya creen en Jesús, tienen el bautismo del arrepentimiento, ya se arrepintieron, pero les dice Pablo, les falta algo. Les falta el Espíritu Santo. Y ellos dicen: ¿y qué es eso? Nunca hemos oído del Espíritu Santo. No hemos oído que necesitaríamos el Espíritu Santo. Nosotros nos movemos nada más de esta manera. Y Pablo les explica, después impone sus manos en ellos, ora por ellos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió, los llenó y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Fueron bautizados y llenos del poder de lo alto, mis queridos hermanos. Lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 8, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, nos va a dar poder incluso para predicar, para testificar, para evangelizar, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. ¿Poder para qué, pastor? Bueno, poder para servirle a Dios. ¿Poder para qué? Poder para dejar el pecado atrás, hermanos. ¿Poder para qué? Bueno, poder para hacer las cosas que antes no podíamos hacer. O poder para dejar de hacer las cosas que no podíamos antes dejar. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? ¿Poder para qué? Bueno, poder para predicar la palabra de Dios. Poder para, amén, proclamar el nombre del Señor Jesucristo a esta generación que se está perdiendo, hermanos. ¿Poder para qué? Bueno, poder para hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra, hermanos. Poder para ser buenos cristianos, buenos hijos e hijas de Dios, buenos esposos o esposas en su caso. Poder para hacer cosas grandes para el Señor, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mira lo que dice la Escritura en esta preciosa mañana, esta poderosa palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Zacarías dijo estas palabras, amén, escucha, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso Pedro se pudo poner de pie, amén, escucha, frente a una multitud tan grande de miles de personas, pudo ponerse de pie, mis queridos hermanos, y pudo predicar al Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que miles de personas se salvaron por su predicación, hermanos. Escucha esto, amén, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso los enfermos eran sanados. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Los demonios salían del cuerpo de las personas. Gente se convertía al Señor y la iglesia era edificada porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro y Juan fueron amenazados de muerte y les dijeron, prohibido predicar, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo, hermanos. Por eso había salvación en Samaria, con judíos y no judíos. En todas partes había salvación, sanidad, liberación, fidelidad, porque habían sido bautizados por el poder del Espíritu Santo y fuego. Ese poder de lo alto que cae sobre una persona, poder sobrenatural para hacer las cosas de Dios, hermanos. Incluso en una ocasión dijeron a los discípulos y de los discípulos, estos que han trastornado el mundo han venido ahora también acá. Por eso el apóstol Pablo dijo, a Dios agradó salvar a la gente por la locura de la predicación. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque habían sido bautizados con el Espíritu Santo, con el fuego. Ahora la escritura de Hechos 1:8 se había hecho realidad en sus vidas. Tenían poder, tenían autoridad, tenían dominio donde quiera que iban y tenían el fuego de Dios. Eran cristianos encendidos, prendidos para Dios, haciendo las cosas de Dios con gozo, hermanos. Predicaban al pecador. Oraban por ellos en las calles, en la vía pública. No tenían temor de declarar el pecado a este mundo, aunque el mundo se enojara, porque dentro de ellos estaba ese poder del Espíritu Santo, la autoridad y el fuego, hermanos. Pero ahora muchos cristianos dicen, no diga cosas fuertes, no hable tan fuerte, oiga. No hable tan fuertecito, ¿verdad? Amén. Ahora muchos cristianos se expresan de esta manera. No alce la voz, amén, no predique tanto en las calles. Y el diablo está haciendo esto, dirá. El diablo está parando la predicación. Y no debemos caer en eso nosotros. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir predicando. Que yo recuerde, hermanos, a Pedro y a Juan les dijeron, ya no prediquen. No era porque no estaban predicando, era porque estaban predicando mucho. ¿Cuántos den un fuerte amén? Amén, escucha, era porque salían afuera, salían a las calles, en cualquier lugar predicaban y hablaban para que todos oyeran, hermanos. Que yo recuerde el día de Pentecostés estaban orando y qué tan fuerte estarían orando, hermanos, que todos afuera en las calles los oyeron y pensaron que estaban llenos de mosto. En otras palabras, pensaron que estaban alcoholizados. Estaban alabando a Dios en voz alta, mis queridos hermanos. Escucha, es el poder y el fuego del Espíritu Santo que no nos permite callar cuando tenemos que hablar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Que no nos permite detenernos cuando tenemos que seguir avanzando. Que no nos permite caer en confort cuando, amén, tenemos que empujar la obra de Dios adelante. Que no nos permite ser dejados de las cosas de Dios, sino que nos empuja y nos impulsa, amén, a obedecer a Dios, hermanos. Antes que a los hombres, antes que a nosotros mismos. Marcos 16:17 dice en otra traducción, los que creen harán esto, expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Qué poderoso es eso, hermanos. La pregunta en esta mañana es esta: ¿usted cree? Porque si usted cree, usted puede ser bautizado por el Espíritu Santo
puede ser lleno de poder del fuego que viene de lo alto, hermanos. Cada persona, escucha, que seguían la doctrina del Señor Jesucristo, recibieron el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Es para todos. Dios no hace acepción de personas. Es para todos. Todos los que creemos en Jesús y lo aceptamos después de habernos arrepentido de nuestros pecados. ¿Y sabes algo, hermanos? Lo necesitamos. Necesitamos ese bautismo. Necesitamos ese poder y ese fuego. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Y si lo vamos a recibir, tenemos que estar limpios delante de Dios, arrepentidos y creer, porque esto es real. Y la lucha no es con espada ni con ejército, no es con nuestra fuerza, hermanos, no es con fuerza de hombre, sino con mi espíritu, ha dicho nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos crees aquí de todo tu corazón? ¿Cuántos crees en Jesús de todo tu corazón? ¿Cuántos creen en el Espíritu Santo? Entonces dale un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Oh, sorolo roco,